Buenas tardes, vamos a comenzar la tertulia. Agradecer a David Lugollano la presencia aquí esta tarde para ofrecernos esta charla, y a Pablo García Mancha y a Mariano Pascal, que siempre nos hacen el favor de Isidro, nos hacen las tertulias muy amenas, y agradecer aquí también su presencia esta tarde. Vamos a comenzaremos la tertulia, hablarán un poco ellos y luego abriremos al resto del público la tarde. Muchas gracias por vuestra presencia. Comenzamos. Venga, pues empiezo yo. Yo hago el primero como el dentista, y así mucho mejor, porque yo creo que tanto el maestro Lugollano como Pablo García Mancha van a dar bastante más juego el que puedo dar yo, hablando de precisamente de hablar de toros, hablar de un torero de arte y hablar de alguien que para mi generación, claro, como hay poca gente joven, aunque igual a través de la televisión nos va a ver gente joven, no se pueden imaginar que hace unos años, a principios de los 90, no había 500 canales, había 5 canales de televisión, uno de ellos era privado y se volcaba 2 horas al día durante San Isidro, 3, era una programación maravillosa que a mucha gente pues en los años 91, 92, 93 nos permitió meternos de lleno en ferias de San Isidro de 30 días y descubrir un mundo muy distinto, tratado de una forma distinta en aquel momento. Y uno de los toreros que descollaba en aquel momento era precisamente David Lugollano, el que decía cosas distintas, empezaban a ver a través de la televisión cosas. Se hablaba de grandes maestros en aquella época, hablamos de la eclosión de César Rincón, hablamos de gente que matadores que incluso llegan aquí hoy en día. Pero querría contar una anécdota para que veamos el calado de la persona que tenemos hoy aquí. Yo tengo un amigo que es muy paulista y que llegó a tener mucha relación con Rafael de Paula. Incluso algunas veces cuando Rafael de Paula iba a Madrid pues dormía en su casa. Y este hombre le puso sabemos que a Rafael de Paula no le gustaban mucho los vídeos. Decía que en los vídeos no salía el Espíritu Santo y bueno, las cosas de Rafael, que son miles, ¿no? Y se le ocurrió ponerlo una vez en el aparato de su casa, cuando teniendo ahí a Rafael de Paula, un vídeo con una corrida de la Feria de Otoño de Madrid, una corrida de Sepúlveda de Yeltes, cuando los Sepúlveda vestía allí maravillosamente. Y no sé si en el tema de conversación había salido el famoso toro de Moura de César Rincón o no, pero primero le puso la confirmación de alternativa de David Lugollano. Y estaba viendo la faena. Y me imagino que Rafael de Paula hay veces que parece que ha caído de un guindo, otras sabe de qué va, de qué no va. Y cuando le dijo, no, y ahora viene el toro de César Rincón, ¿me puede poner otra vez lo que estaba poniendo? O sea, imagínense de cómo fue aquello, y de qué palabras mayores estamos hablando. Así que una vez puestos en contexto de a quién tenemos aquí hoy en la mesa, yo creo que ya os cedo a vosotros absolutamente la palabra, porque biografías, fechas, de todo, ya irán saliendo. Pablo. Gracias, Mariano. Yo la verdad que venía como ustedes, estar de público, y me han liado aquí. ¿Qué voy a decir yo de David Lugollano? Yo recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de estar con David Lugollano, él no se acuerda, o sí, pero yo creo que no. En Logroño, al lado de Logroño hay un pueblecito que se llama Navarrete y tenían un club taurino que ahora parece que está volviendo, y una gente muy aficionada, y hicieron una cena, no sé por qué, con David Lugollano. Y estuvimos cenando con él, con mi mujer. Tú no te acuerdas, David, pero yo me acuerdo perfectamente. Hola, buenas noches. Bueno, podría ser cínico y decir que sí, me acuerdo. Pero no te acuerdas. Porque lo hemos comentado. Y me acuerdo de aquel, David, que pues esto era antes de San Isidro, y estabas pues eso con todo el nervio que siente un torero antes de ir a Madrid, que es tremendo, ¿no? Y mi mujer, que no es nada aficionada a los toros, me dijo, qué persona, qué hombre más educado, qué corrección, qué categoría. Y es verdad, ¿no? David Lugollano, en esos años que han relatado también, y que luego relataremos más, Mariano se convierte en un torero de culto, en un torero de Madrid, de esos toreros que de pronto son capaces de hacer algo que nadie podía esperar, ¿no? Y después, por circunstancias de la vida, yo le perdí el rastro a David Lugollano. La había visto en un festival en Santo Domingo de la Calzada, 2 años, que creo que has estado, ¿no? Y te he visto por allí, te hicieron la crónica, alguna foto buenísima, porque hay
hay actores y actrices que les quiere la cámara, y a David es un torero a los que les quiere la cámara. Es difícil encontrar una mala foto tuya. Las hay, las hay. Claro, evidentemente. Pero por tu expresión, por quizá la radicalidad de tu concepto, pues es especial, ¿no? Y yo les voy a contar lo que sentí aquí en Peralta. Festival con el Capea. En ese momento de la temporada puedes llevar 50, 60 corridas en las espaldas. Cuando vienes a Peralta lo que esperas es una novillada, vienes a ver las novilladas, los novilleros, vienes con ese afán, ¿no? Hay amigos míos que incluso no quisieron venir a ese festival, no mira a nadie, ¿no? Y de pronto, ¿no? Creo que el día anterior se había lidiado la novillada de Aldea Nueva y había sido horrorosa, una pena, ¿no? Porque esa ganadería, yo me acuerdo de carteles de los años 90 de Eduardo Úrculo, por ejemplo, de los carteles de la beneficencia de Madrid, cuando se cuidaban tanto las cosas y hacían unos carteles maravillosos para la beneficencia, y llamaban a pintores como Eduardo Arroyo, por ejemplo, que eso habría que volver a hacerlo, ¿verdad? O un pintor como Eduardo Úrculo, y me acordaba, Aldea Nueva. Hay un pueblo en Arejo que se llama Aldea Nueva, y siempre he tenido un especial cariño a esa ganadería tan curiosa y tan llamativa, ¿no? Porque es un encaste que tiene una peculiaridad en su forma de embestir, ¿no? En todo, en sus hechuras y todo. Y bueno, el día anterior la novillada aquí había sido un absoluto desastre. Y ustedes lo saben porque lo vieron, ¿no? Al festival con el Capea, con todos mis respetos, ¿no? El año pasado al festival con Jesulín y este año con el Capea. Yo como crítico taurino en Leo Navarra tengo que venir y vengo feliz porque siempre que uno va a los toros, pues siempre espera algo, pero de pronto, como dice mi amigo, un cocinero guipuzcoano, Andoni Luis Aduriz, lo bueno de la vida está en la imprevisibilidad. Y en el toreo, una de las claves de todo esto es que tú vas a una plaza de toros y muchas veces, desgraciadamente, sabemos lo que vamos a ver y nos aburrimos y no vemos nada. O vemos ese toreo contemporáneo de la oreja, de la muleta puesta así, de esa forma. Y de pronto aparece un tío ahí. Esa forma que tiene, ¿no? Ese cuerpo de David, un tío espigado, agitanao, con su melena, tan bien vestido para el festival, y se pone a torear. Hubo un señor aquí, no sé si está aquí, que cuando acabó la faena me dice: lo más grande que he visto en mi vida. Yo lo resalté así en la crónica porque me lo decía de verdad, ¿no? Y porque de pronto, en Peralta, en un festival con dos herales, con la forma que tienen de embestir los herales, alocada, que no es lo mismo que la forma de embestir del toro, más pausada, con otro compás, con otra cocina en su forma de embestir y de galopar y de todo. Hay un tío que se olvida de todo, ¿no? Un hombre que viene de un ostracismo, un hombre que viene de una derrota, un hombre que viene de seguir buscando su camino, muchas veces entre la incomprensión, en mucha gente que dirá: ¿para dónde vas?, ¿no? Y se pone a torear y nos hizo soñar. Y nos emocionó a todos de una manera extraordinaria, inexplicable. Porque lo bueno que tiene el toreo cuando se dice y se dicta de la forma en la que lo hizo en Peralta David Luguillano, es que no tiene explicación. Por mucho que yo escribiera una crónica, no había forma de explicar las sensaciones que te llegan por todos los lados del cuerpo, ¿no? Porque él estaba roto toreando y estaba olvidado y estaba pensando: no estoy en Peralta, estoy toreando en un sueño, como si hubiera sido la propia maestranza de Sevilla, daba igual. Tengo una teoría, yo le llamo el Air Force One en el toreo, porque el Air Force One es el avión del presidente de Estados Unidos. Entonces, si se monta en el 747, es el Air Force One por naturaleza, eso son las ventas. O la Plaza México, o Bilbao, o la Maestranza, o Pamplona, plazas icónicas, ¿no? Donde se supone que está el toreo. Pero si el presidente de Estados Unidos, no el de ahora, que ese es muy bruto, ¿no? Pero ponemos un buen presidente, ¿no? Se monta en una avioneta en donde sea, ese avión es el Air Force One. La avioneta era la Plaza de Toros de Peralta. Peralta, pues, es una plaza más, en un pueblo más, de las muchas plazas que hay, donde se supone que está el toreo popular, el toreo recóndito muchas veces y desconocido. Pues el presidente con el Air Force One, en forma de David Luguillano, aterrizó en la Plaza de Toros de Peralta y nos conmovió el espíritu. Y entonces, yo recuerdo que una vez que escribí la crónica y la mandé, le llamé a mi amigo Diego Urdiales.
que en ese momento todavía no había sucedido ni lo de Bilbao, ni lo de Madrid, y le dije, Diego, hoy he visto torear. Y luego sí. Pero sí. ¿Bilbao había sucedido ya? Sí, Ah, bueno, pues no, ese tiempo, ya no, es verdad, sí. Pero acababa de suceder hace poco tiempo, ¿no? Y le dije a Diego, he visto torear a Bilbao Villano y me he emocionado, le mandé la crónica para que la viera, ¿no? Y eso es el toreo. Y el hacedor está aquí. ¿Por qué triunfa? Primero porque David Luguillano se siente torero. Me decía hace un momento que la profesión de torero, mucho más que una profesión, es una vocación, es una especie de sacerdocio. Da igual. David está pensando en entrenando cada día como si mañana no fuera a torear en Peralta, o sí, pero como si fuese mañana volver a San Isidro o a Madrid, en cualquier tarde. Porque David Luguillano vive en unos códigos del toreo que es el toreo de siempre. El toreo, no el sucedáneo del toreo que muchas veces estamos acostumbrados a ver por este X sistema, como le queramos llamar. David Luguillano se siente, respira, come en torero, vive en torero, sueña en torero. Llega Peralta, un toro que encima era feo de cojones, ¿se acuerdan ustedes? Ensillado. También esta ganadería tiene esas hechuras así muchas veces tan raras, ¿no? Y le obedeció. Y hubo como un pequeño crecimiento interior para ir desarrollando su toreo. Y lo vimos que David estaba y que había toro. Y la verdad es que fue algo maravilloso de sentirlo y de disfrutarlo. Y ojo, hay algo muy importante, el público lo vio. La gente de Peralta salió encantada. Yo estaba deseando que pinchara, porque estas faenas da igual, si hubiera sido en Madrid estaría deseando que lo matara y que saliera por la puerta grande, pero en Peralta digo que lo pinche, ¿qué más da? Si es lo de menos. Lo importante es ese momento de pasión que hemos vivido en la plaza, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo para, yo si fuese, lo he hablado muchas veces con mi amigo Diego Urdiales, con Luis Miguel Villalpando, con gente del entorno, ¿no? Con Chapo Paolaza. En el toreo faltan referencias para los chavales jóvenes. Están, pero faltan las referencias. Hay una serie de referencias que son muy buenas y son muy, muy positivas, pero falta que les hablen en el lenguaje de siempre del toreo. Tuve hace 2 años la oportunidad de hablar con Curro Romero, de comer con Curro Romero. Yo iba acojonado estar, ¿verdad? Curro Romero, que había venido a ver a Diego a Logroño y hicieron una comida al día siguiente en una bodega y me invitaron. Y para mí, yo estaba felicísimo que me hubieran invitado porque le había dicho una vez a Diego que me lo presentara, pero fue en Madrid a correr y no es lo mismo que poder hablar con él, ¿no? Y escucharle hablar del toreo, de la importancia que tienen los empresarios que sean aficionados. Vemos en Peralta, yo también voy mucho a San Adrián, vemos muchas veces a los novilleros solos y perdidos, sin una voz que les diga. ¿Cuántas veces lo hemos comentado, Isidro, eso? Sin alguien que les diga, que les cuente lo que es el toreo. No fibrao, que no es enfibrao, que hay muchas más cosas. Y los toreros en periodo de formación han de ser esponjas, tienen que ser esponjas, ¿no? Y vemos cómo se repiten prácticamente los mismos novilleros. Venimos de Arnedo y prácticamente en las 5 novilladas, ¿cuántos 5 por 3? 15 novilleros, ¿no? 15. Y más o menos los 15 novilleros cortados por el mismo patrón. Del mismo toreo. Cuando sale alguien diferente, dices, ¿este ha visto un vídeo? ¿Por qué los chavales jóvenes, cuántos vídeos verás tú de toreros antiguos? Es impresionante, ¿no? Por ver cómo tienen esa forma de andar frente al toro, de salir de las suertes, de colocarse, de los remates, de coger la muleta, ¿no? Hay tantos registros en la tauromaquia que se están perdiendo y que hay una obligación por parte del mundo taurino de recuperarlos, ¿no? ¿Ves vídeos del Viti? La forma que tiene el Viti de salir de la cara del toro, la forma que tiene el Viti de colocarse, de ponerse, bueno, es impresionante. Ahora en Twitter que vemos muchos vídeos de Antoñete, esa naturalidad, ¿no? Aunque esté afligido, el tío está natural, ¿no? Y eso es, para mí, esos códigos del toreo eterno
del toreo que se tiene que sentir, uno de los toreros que lo representa es David Luguillano. Yo no sé lo que le va a deparar el futuro, no lo sé. Él ya tiene un pasado a sus espaldas muy largo y muy serio y muy comprometido, ¿no? Ojalá tenga mucha suerte. Ojalá podamos volver a ver en Madrid. 2 o 3 días después de pasar lo de Peralta, alguien de aquí le dio el teléfono a David y me llamó por teléfono. Y era un día que había toros en Valladolid. Y ni me acordaba que había toros en Valladolid. Estaba yo currando en casa y me llamó por teléfono. Y dije, estás en los toros en Valladolid. ¿Te acuerdas que me llamaste para darme las gracias por la crónica? Y puse la tele, ¿no? Y te entrevistaron. Dije, joder, con este tío que le acaban de salir en la tele, hace ilusión esas cosas de pequeño. Claro, que la tele a mí sigue siendo algo que impresiona, ¿no? Y hizo un comentario Emilio Muñoz diciendo, hay que ver, ¿no?, la moral que tiene esta gente. No, amigo mío, no es moral. Es respeto al toreo, es amor a la profesión. David Luguillano tiene cosas que decir y él en el fondo siente que tiene muchas cosas que decir y él se prepara para decirlas. No es un tío que ha llegado allí que tiene moral. Moral puedo tener yo para escribir una crónica, pero un torero como David Luguillano, la moral está muy por encima de eso. Hay un sentido también de artista de permanencia de su obra, ¿no? Y él se ve con posibilidades, se ve con capacidad para seguir contando el toreo. Y si lo que hizo en Peralta a ese novillo lo puede hacer en cualquier feria, cualquier toro, yo estoy totalmente convencido de ello. Me gustaría, a mí personalmente, ya por el afecto que le tenemos y por los recuerdos pasados y muy recientes de lo que sucedió, a todos nos llenaría de orgullo volver a ver a David Luguillano, ¿no? Y por supuesto que si vuelve, ahí iremos en un autobús, ¿no? De aquí de Peralta por lo menos uno saldrá. Pues eso es lo que quería decir de David. Muchas gracias. Ahora preguntaré tú. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Pablo. O sea, bueno, gracias al club por invitarme, por poder disfrutar de grandes aficionados como sois vosotros. He comentado antes que nos íbamos a tratar todos de tú porque estamos entre amigos. Y realmente que después de lo que has hablado, pues no soy tan bueno, o sea que... Pero bueno, lo que sí que es verdad que tengo que estar muy agradecido a Peralta porque he venido ya 2 años los cuales pues las cosas han salido bien. Disfruto de lo que es mi vocación desde niño, desde que tenía uso de razón, pues quería ser torero. Incluso antes, cuando era un bebé, ya estaba toreando, porque mi familia toda la vida se ha dedicado al mundo del toro. Mi padre, mis tíos y mi hermano han sido toreros, con lo cual el vínculo taurino era evidente y no había escapatoria. O sea, cuando uno vive un mundo tan apasionante como el del toreo y lo vive de esa manera, pues claro. Entonces, la posibilidad de que me disteis, que me dio también el ayuntamiento y también el empresario Juan Luis, que contó conmigo también, pues de agradecer, porque Juan Luis también me ha dado otros sitios, otros festivales, y tengo que estar muy agradecido pues a todas las personas que... Y luego, lógicamente, cuando toreo este año y leo tu crónica, pues le llamo a Carlos y le digo, Carlos, porque claro, me la envió Carlos, pero también me lo habían enviado otros aficionados que habían venido a verme y tal, y me dijeron, oye, ¿qué has hecho allí? Y tal, digo, bueno, no sé, tal, y entonces realmente pues me vi, pues me sentí emocionado. A mi padre, como no pudo venir por edad, porque vino hace 2 años, este año no pudo venir, cuando leyó tu crónica se emocionó y la verdad que eso es algo que no se paga con nada. O sea, que de corazón te agradezco, no solamente porque me pusieras bien, sino porque, o muy bien, extraordinariamente bien, sino porque emocionaste a una persona que lleva, pues desde que yo quise ser torero, la ilusión, la lucha, como es mi padre, de seguir a un hijo, de formarle como torero, de ver todas las dificultades que conlleva, porque es muy bonito el decir quiero ser torero, pero luego tiene una gran dosis de dureza esta profesión, y entonces claro, te forma muy duramente en la vida, pero realmente lo que sí que es válido es que tú tengas esa fuerza interior, porque no tiene nada que ver la sensibilidad del artista
con la fuerza interior que tiene un torero. O sea, yo creo que cuanto más sensibilidad, más duro eres y más fuerte. Y a veces es un contrasentido, pero que no es contrasentido, que es la lógica. Y a veces dicen, no, torero artista, torero un poco débil, frágil, no tiene nada que ver en absoluto. Yo creo que te forma. Lo que pasa que, como en todo en la vida, nadie nace enseñado. Uno nace con algo pues que te da Dios, un don especial que cada uno en su actividad lo va llevando a cabo, pero luego lógicamente uno tiene que ir aprendiendo, porque no somos, o sea, lo que digo, no nacemos enseñados y tal. Sí que es verdad que bueno, que yo he llegado en esto del toreo por mi hermano, porque mi hermano quería ser torero y yo no, y entonces me gustaba mucho la caza, iba con mi abuelo, pero era un niño, claro, y mi hermano dijo que quería torear. Y entonces yo llegué y, pues como el hermano pequeño, dije, pues yo también. Y no había cogido casi ni una muleta, un capote, toreé unas becerritas y unas imágenes que había antes ahí de pequeño y salí a torear y tal. Y me impactó tanto y me llenó tanto que hasta el día de hoy sigo entrenando con esa locura que creo que tiene que tener cualquier persona que viva con pasión lo que hace. Y sigo entrenando como el primer día, ilusionándome. Creo que además el tiempo hace que uno vaya siendo cada vez más maestro, cogiendo más oficio, más técnica que también es necesario para poder dominar, y luego para tu expresión artística poderla también desarrollar de una manera mucho más natural y mejor. Y entonces eso es lo que surge. ¿Qué sucede? Que en el mundo del toro, como en cualquier mundo, vivimos rápido. A veces no tenemos el tiempo necesario para esperar a que se frague, a que se haga ese torero que lo lleva dentro, pero que a lo mejor tiene esas inestabilidades por edad, por lógicamente inexperiencia, porque todavía no sabe en sí la profesión, y luego ya te vas formando, y cuando ya te formas y ya tienes esa capacidad y ese desarrollo, pues entonces ya lo puedes mostrar de una manera mucho mejor. Y entonces yo lo que hago desde que aparte de inspirarme, porque tuve la gran suerte de torear hasta con el maestro Elviti, que toreé un festival en Salamanca, pero ya soy viejete, o sea, ya tengo mi edad. Entonces, pero bueno, me sigo cuidando mucho y por eso me mantengo y sigo toreando, porque lo primero que tiene que hacer un torero es respetarse a sí mismo, pero luego respetar al aficionado, que es el que te va a ver, y lógicamente no puedes ir arrastrándote por los ruedos. Yo, mientras el cuerpo aguante, el corazón, las facultades físicas me sigan valiendo para poder desarrollar y poder transmitir y emocionar al aficionado, seguir en esto. El día que yo vea que las facultades empiezan a hacerme ya, lógicamente, por respeto primero a mí, a mi familia taurina y a los aficionados, pues lógicamente diré hasta aquí se ha llegado. Pero de momento, gracias a Dios, sigo y la verdad que muy bien. Como muy bien decías, no es lo mismo torear un heral que torear un cuatreño picado, que tiene más temple, tiene otra exigencia, primero física. Sí que es una digamos una forma de intentar concretar cómo va a ser o cómo se va evolucionando la faena, no llevarla prefabricada nunca, sino lo vas desarrollando según el animal te va marcando, pero al mismo tiempo sabes que tienes que medir mucho las embestidas de un animal que ya tiene una edad y que ya tiene una movilidad distinta a la del heral, pero lógicamente es poco, es menos, pero menos es más. Es decir, a mí me encantaría torear corridas de toros, que es donde puedo, posiblemente ahora, con los años que tengo de experiencia, podría demostrar y desarrollar lo que yo he aprendido durante todos estos años, desarrollándolo más. Al mismo tiempo del maestro Elviti, el maestro Antoñete y tantos toreros que he toreado, con el maestro Paula he toreado unas 30 veces, he tenido la suerte de torear mucho con él y de admirarle y admirar a todo, pero yo admiro a todo tipo de torero, de cualquier forma de expresarse artísticamente. Unos son más digamos más capaces en cuanto a la habilidad o a la forma de desarrollar delante del toro, otros son más artistas, tienen un espíritu más que transmite más la belleza o el duende ese, pero yo admiro a todos. Lo que sucede es que ese tipo de toreros son los que a mí me cautivan. He tenido la suerte de torear eso, pues con 30 con Paula. Con Paula he toreado, bueno, en Burgos toreé y
Castro Urdiales, toreé Manzanares padre, que en paz descanse, Rafael de Paula y yo, que yo era un niño y ellos eran veteranos ya, y toreé 2 corridas de toros con ellos. Con lo cual para mí fue algo, verme ahí entre ellos era algo increíble. Y luego tengo la gran suerte de conocer mucho al maestro Pablo, al maestro Curro Romero, al maestro Antoñete, hablar con ellos, al maestro Curro Vázquez, ir mucho con él al campo. Todo eso hace que te vayas impregnando de una forma de entender y vivir el toreo. Y luego la suerte de que mi padre toda la vida ha sido un taurino, y ver torear a mi padre era una gran suerte, porque tenían ese aroma y ese sello que solamente el saber andar, el saber ir hacia el toro, volver, salir, todo eso, pero llevándolo en el sentimiento, no haciéndolo mecánicamente. Entonces todo eso, cuando lo mamas de niño, porque creo que las cosas, cuando tú te impregnan desde niño, las desarrollas mucho mejor, y es cuando el niño tiene más capacidad de asimilación, porque luego cuando somos más mayores, pues lógicamente ya pues vamos carrulando peor, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues la verdad que tengo esa gran suerte de poder tener eso, una familia taurina, vivir una época del toreo. Yo creo que era muy bonita, porque había mucho romanticismo, había grandes empresarios que hablábamos que eran muy románticos, que sabían y veían. Yo me acuerdo tantas y tantas corridas de toros, que era Paula Curromero con Álvaro Domé en Madrid, y había casi lleno, y era en verano, y se posibilitaba poder ver a esos toreros con una forma de torear diferente y tal. Hoy en día hay una escasez de ese ámbito o de esa forma de desarrollar, y gracias a que hay un Dios y siempre ayuda. Por el caso de Diego Urdiales, que ha llegado y ha tenido no la suerte, sino que se lo ha buscado, porque dirían que era un loco que estaba entrenando desde que, además, cuando salió el primer año, en el año fue 2008, sí, y eso, pues él estaba entrenando, y me acuerdo que le conocía y tal, y estaba entrenando, y diría mucha gente, ¿y este para qué entrena? ¿Y para qué si no torea? Si no? Pues esa es la vocación de cualquier artista. Uno no entrena porque quiera triunfar, entrena porque su espíritu tiene que estar lleno, y eso te alimenta. Y luego cuando vas al campo, y luego cuando llegas a la plaza y desarrollas aquello, pues es fantástico. O sea, el que puedas emocionar. A mí me han pasado casos y eso no se paga nunca ni con dinero, y es lo que te motiva para seguir entrenando y seguir, pues no es una lucha, sino es que lo que hablaba, una forma de vida. O sea, el levantarte por la mañana, yo no entreno por obligación, sino por vocación. Yo no cojo los trastos mecánicamente, yo toreo de salón porque me lo pide el alma, y entonces toreo de salón con el alma, no toreo mecánicamente nunca. Y entonces siempre tengo el capote y la muleta, siempre lo llevo en el coche, siempre en casa lo tengo, y en cualquier momento estoy ya ahí porque me lo pide, y salgo. O sea, no voy a entrenar porque tenga que entrenar de 2 de la tarde a 6 de la tarde, sino que en el momento que eso digo, me sale dentro. Entonces es como me he formado. Luego me he cultivado en muchos artes. Yo me quedé maravillado cuando vi el Museo de Dalí en Figueras, y entonces yo vi a un tío, con todo el respeto por lo de tío, a un artista, un genio, que tenía una personalidad fuera de sí, y digo, podrá gustar más o menos, y todo eso lo fui traspasando a lo que era el toreo. Digo, yo quiero ser yo mismo. Entonces, teniendo familia taurina, nunca entrené con nadie en mi vida. Yo siempre he sido autodidacta, me iba apartado, siempre entrenaba en un garaje, que mi abuelo tenía un garaje, y entrenaba, salía del colegio San José y me iba a entrenar, y toreaba yo solo, y no quería que nadie me dijera nada, y me decía, no, así no, tal. Alguna vez que venía mi tío y tal, y cogía los trastos, me iba para otro lado y ya está, y no les hacía ni caso. Era un rebelde, yo creo que con causa, porque yo veía que la personalidad se adquiere desde la más fase primitiva. Si tú llegas y estás ya siendo instruido, que lógicamente luego hay que escuchar a todos, pero luego hacer lo que tú crees y lo que tú sientes, sobre todo, porque cuando lo sientes vas a transmitir. Si no lo sientes, no puedes llegar a transmitir. Entonces creía que era la mejor fórmula, tener esa
personalidad diferente. A lo mejor es la peor del mundo, pero por lo menos intentaba ser distinto y tal. Y entonces, pues así fui, y poco a poco, y mi padre decía, bueno, dejarle, que está medio zumbado, que hace lo que quiere, que tal. Y es verdad, yo hacía lo que quería, me pegué 1000 veces tropezones en la misma piedra, porque pues era a base de, pues eso, de ser primitivo en el toreo, y luego de irme fijando en grandes maestros y trasladándolo a mi forma de sentir. O sea, nunca copiándole, sino yo lo siento de esta manera y entonces yo lo desarrollo así. Y entonces, claro, cuando me pregunta algún chaval y me dice, oye, digo, tienes que hacer lo que tú sientas, lo que te salga de dentro. Hay que torear siempre con el alma. Y todo lo que hagas en la vida, hacerlo con el alma y con la verdad. Y con eso puedes llegar. Y afrontar también los fracasos de la manera más natural, igual que los éxitos. O sea, nunca creerte nada, al contrario, ser muy humilde. Y luego otra cosa fundamental es la disciplina, el estar lleno de afición para poder intentar llegar a alcanzar las metas que tú quieres, que no es el triunfo de llegar a ser máxima figura, sino el triunfo de desarrollar algo que a ti te llene plenamente. Y luego si llegas a ser figura, si llegas a ganar mucho dinero, pues a todo el mundo le puede gustar, lógicamente, pero sobre todo el enriquecerte, cultivarte como persona y como artista, en definitiva. Y entonces, bueno, es lo que he ido haciendo toda mi vida, y sigo con esta locura de seguir entrenando, seguir toreando, yendo al campo, toreando festivales, porque ahora no hay posibilidad de torear corrida de toros. Sí que mi ilusión es torear en Madrid, torear en Valladolid. Hay cosas que suceden en la vida que yo me quedo con lo bueno, lo malo no lo cuento, pero sí que hubo una persona, sin decir el nombre, que lógicamente tenía mucho poder, y ahí me fui fuera de Valladolid, de mi tierra, siendo el último año triunfador de la feria, y ya no volví nunca más. Fuera de Madrid, porque también tenía mucha influencia, fuera de Burgos, fuera de Palencia, ferias donde yo era el triunfador de la feria, y entonces ahí me quedé totalmente apartado de donde me podía ver el aficionado. Pero yo, en vez de venirme abajo, seguí entrenando, seguí toreando, y cuando voy al campo y cuando voy con los amigos y cuando voy a torear por ahí, pues disfruto y hago disfrutar. ¿Que me gustaría torear más? Por supuesto, me gustaría torear y en las ferias y sobre todo en ese Madrid. Y luego yo nunca distingo en plazas, o sea, no distingo que venga o a Peralta o vaya a un tentadero, vaya. Yo intento siempre hacer lo que siento e intentar ser el mejor, no el mejor, sino ser yo mismo, ser fiel a mí mismo y hacer disfrutar al aficionado. Y me da igual sea Madrid o sea Peralta o sea en un tentadero, y entonces eso es lo que me motiva. Y luego pues hay una cosa que a mí me llena mucho, que yo he sido y he estado siempre vinculado a mi padre, tanto como en tema de apoderamiento, que siempre me ha llevado, quitando 2 años que me llevó don José Félix González, que en paz descanse, que la verdad que lo hizo muy bien, y luego los choperitas al principio de mi etapa novilleril también me apoderaron, pero luego ya no hemos estado toda la vida mi padre y yo luchando en esta vida. Sí que es verdad que tuvimos la gran suerte que estaba don Manuel Chopera, que era un gran aficionado y le gustaban mucho los toreros de arte. Manuel Chopera, el padre de Óscar y Pablo. Sí. Y entonces él me dio mucha cancha en Madrid, me dio 12 novilladas picadas. Y entonces, claro, yo me hice torero en Madrid. Y la cosa que cuando fue mi padre a hablar con él, y le dice, oye, que mi hijo quiere ser torero, y que dice, pues prepárale. Dice, bueno, ¿y dónde le voy a preparar? Digo, que venga a Madrid. Y digo, venga, pues le pongo en Madrid. Me puso en Madrid y parece ser que gusté, y fui 12 tardes, y la número 13 fue la confirmación ya. La cuestión que yo fui más verde que, vamos, que había toreado muy poquito, y cuando vi la novia de Madrid, que era un corridón de toros, pues los echaba muy serio, yo decía, digo, joder, esto, y me decían que era bonita y tal, y entonces me asustaba un poco, pero bueno, tampoco estaba preparado, pero bueno, me tuve que ir formando así, de esa manera, porque no era fácil el camino, nunca ha sido fácil. Y luego tuve la gran suerte de confirmar en Madrid, que gustase mucho en Madrid, que impactara esa faena, y a raíz de ahí pues fui muchos años. Luego tuve la gravísima cornada en Valladolid, aparte de otros percances, pero sobre todo
que ahí estuve entre la vida y la muerte, y gracias al equipo médico, que para nosotros son Los Ángeles, que me quitaron 4 costillas, el pulmón, y entonces fue muy fuerte, me dijeron que casi no podría volver a torear, y yo pues, con la fuerza vital y la locura de la vocación tiré para adelante, y la verdad que fenomenal, y superé todo eso, pero porque no es que estemos hechos de otra pasta, es que los toreros hacemos lo que nos gusta y por eso tiramos para adelante. Y otra anécdota de don Manuel Chopera fue que cogió, y yo había toreado en Palencia una sustitución que le había cogido a José Tomás y al cordobés. O sea, pusieron a José Tomás, le cogió, pusieron al cordobés, le cogió, y por la noche a las 2 de la mañana ya me llamó Chopera en una televisada con César Rincón y con Víctor Puerto, y yo no había toreado nada. Qué carterazo. Y entonces una de Marqués de Dome, y entonces me dice don Manuel Chopera, bueno, Pablo, que hablé con él, dice, oye, a ver mañana. Y le dije yo, pues dije, bueno, no, estaba sin torear desde mayo, yo creo, y era septiembre, y digo yo mañana, le corto 4 orejas. Y claro, salgo por la mañana, me levanto, un vendaval de viento, digo, ¿para qué habré hablado? Digo, ya verás qué petardo voy a pegar hoy. Y corté 4 orejas. Fui triunfador, y a los 15 días, toré en Valladolid, fue cuando la gravísima cornada. Don Manuel daba una parte y luego liquidaba todo ya en octubre, a final de temporada. Y entonces cuando llegó el cheque de don Manuel era una cantidad considerable para que se vea cómo eran los taurinos en esa época, que me quedé sorprendido. Llegó y era una cantidad más elevada de lo que es pagar una corrida, incluso 5 corridas de toro. O sea que... Y entonces mi padre, don Manuel se ha equivocado en el cheque y tal, y entonces dijo que se recupere el torero y el próximo año a ver si le vemos en los ruedos y tal. Eso es un taurino de categoría, que fue algo que nunca se me va a olvidar, porque dijo que pase bien el invierno, que lo tal, y entonces, y eso igual que con los hermanos Lozano, cuando cojo la sustitución me pagan X dinero, y en la siguiente, aparte de darme la sustitución de Joselito cuando se parte la clavícula, más todavía, me echan más dinero. Y le digo a don José Luis Lozano, digo, ¿y esto? Que se ha equivocado. Dice, no, digo, es que el premio del torero cuando triunfa en Madrid no es darle otra tarde, es darle otra tarde y decirle, y toma tanto más, que has triunfado, y eso motivaba también, claro, y tenían esa sensibilidad tremenda y tal. Y bueno, pero la verdad que lo más bonito en esta vida es ser torero. Yo, si volviera a nacer, sería torero 1000 veces. ¿Por qué? Pues porque las emociones que vives y que disfrutas en esta profesión son algo indescriptible. O sea, el sentirte delante de un animal, el disfrutar, el hacer disfrutar. Ojalá, yo creo que cualquier torero que ya tenga 90 años que viva cambiaría las piernas, los brazos, todo para poder seguir toreando y tal, porque cuando dicen que un torero no se retira, es que es muy difícil retirarse, no por el tema económico, que eso es secundario, sino es porque haces una actividad tan vocacional, tan bonita, tan apasionante, y al mismo tiempo de tantos miedos, tantos sacrificios y tantas cosas que se viven y que te forman en la vida, que es que siempre seguirías ahí en esta profesión. O sea, y luego porque además lo vives desde muy pequeñito. Entonces, claro, yo entiendo a todos los toreros cuando no quieren irse. ¿Por qué? Pues porque quieren seguir ahí. Y lo que decía al principio, yo el día que ya no me vea con facultad de... Pues bueno, torearé alguna becerrita en el campo, que me meta un amigo ganadero y tal y eso, pero lógicamente me quitaré. Pero bueno, de momento voy a intentar dar guerra, voy a intentar celebrar mis 30 años de alternativa en Valladolid, si me dejan. ¿Cuándo se cumplen? Este año no, el siguiente, el 13 de mayo. Y claro, sí, y es que ya llevo 9 o 10 años sin torear en Valladolid, y el último año fui triunfador. Igual que en Madrid tenía mucho cartel y me quitaron de Valladolid, de Palencia y de Burgos, que eran mis 4 plazas emblemáticas, que era donde, claro, y habiendo sido máximo triunfador de Burgos, que me dio todos los premios, y ya no volví.
y eso hace 15 años ya. Claro, y entonces te quedas un poco como sorprendido por un malentendido con un empresario que tenía mucho poder. Y entonces, claro, ahí fue lo que a mí me quedó en el anonimato ese, y gracias a amigos empresarios que me ponen en festivales y tal, y claro, y luego la etapa de crisis que ha venido en el toreo, que se han reducido el número de festejos y todo, hacen que toreros como yo ya estemos muy relegados, pero sé que en cualquier momento puede surgir pues esa aventura sensata, que no es loca, porque tienes una experiencia y una formación, de poder volver a Madrid y a lo mejor pues impactar nuevamente, y entonces e incluso impactar de una manera mucho más concreta, más fuerte, nunca con el ánimo de ya hacer una temporada fuerte ni larga, porque yo, bueno, voy a cumplir 52 años y entonces yo sé que tengo que ir a otra liga, no voy a ir a la liga de los chavales que, o sea, con todo el respeto por chavales, grandes torerazos que están ahí arreglando muchísimo. Es otra liga distinta, pero que sería bonito y que vieran esa expresión y esa forma de entender el toreo, que es un poco ni mejor ni peor, es diferente, y que tenemos además el pozo ese de lo que hemos heredado de toreros que hemos visto desde hace muchos años, porque claro, lo que digo yo es que he visto también al maestro Paco Camino, a tanto estoy dando maestros torear, que claro, que todo eso. Y luego, cierto, es verdad que yo me ha encantado ver vídeos de Cagancho, de Gitanillo de Triana, de todos estos toreros, que solamente la majestuosidad que tenían a la hora de ir hacia el toro, de andar, era sobrecogedora. O sea, era tal la personalidad que tenía. Yo me acuerdo que vi un vídeo de Cagancho en México y no sabía que era Cagancho, y lo pusieron y tal, y digo, ¿quién es este tío? O sea, y era con un becerrito y tal, en un festival y tal, pero con el capote fue una cosa, y ya con la muleta, y yo dije, es que no se puede. Luego he visto a David Silvetti, que era otro artista descomunal, que la mayoría de aquí de los aficionados no lo han visto en España, pero le vi yo hice un programa especial en la tele, en el programa mío de Logroño, sobre David Silvetti. Recuperamos vídeos de David Silvetti, y un día dijo, vamos a hablar de David Silvetti, una entrevista que hay con él, y luego verle torear en la México, Mar de Nubes, Mar de Nubes. Sí. Es una cosa que parece que es surrealista casi, porque es inmaterial, porque él tenía muchas operaciones en las rodillas. Estaba inválido, ¿no? Estaba inválido, no se podía ir del toro. Y verle torear allí parecía que estaba flotando el cabrón de él. O sea, era una cosa, ¿verdad? Alucinante, de una forma de. Yo creo que es. Sí, te dejo, pero es que más emocionado de David Silvetti, porque yo creo que una gran parte del toreo de José Tomás, de ese José Tomás majestático, bebe en la fuente Puede ser. de David. Hay una parte de esa, yo lo recomiendo, está en YouTube, ponéis David Silvetti, hay entrevistas, hay un montón de vídeos. Es un torero apasionante, el Rey David, le llamaban así. Yo lo primero que conocí fue con Carlos Abella, que es muy amigo mío, y él en su libro de historia del toreo tiene un capítulo dedicado a David, que es una locura. Pero perdona, es que has dicho David Silvetti, pues no has dicho Cagancho, ya bueno. Es que a mí, por ejemplo, que nadie habla, los chavales de ahora no tienen referencia a David Silvetti. yo le vi unas 15 faenas en la México, muchas de ellas de rabo, que no mataba por las facultades, que no podía ir. Y entonces a mí ha habido dos toreros, aparte del maestro Capea, que le adoro, porque es para mí me ha llevado al capo desde niño, y le admiro como torero, como persona, o sea, es un gran maestro. Hay dos toreros que a mí son los que más me han impactado y los que más he bebido de ellos también, que uno es el maestro Paula y el otro el maestro Silvetti. Esos dos para mí han sido dos toreros, y es lo que hablamos, que Paula por las facultades y el otro también, pero posiblemente a lo mejor por tanta carencia de facultades desarrollaron el toreo expresamente con el alma, porque no se podían ir y no podían moverse y no podían permitirse la capacidad de poder pegar un salto y hacer el toreo a lo mejor menos verdadero. Lo único que hacían era el toreo puro, verdadero, y con el alma y con las muñecas y con la cabeza, el corazón. La cintura, era increíble. Y entonces,
claro, yo cuando digo, y mi padre también lo dice, porque yo fui con mi padre a México y entonces veíamos a Silvetti y a mí me hacía llorar, y siempre viéndole torear, y yo decía, Dios mío, digo, es que y le decía a mi padre, ¿y este quién es? Y tal, el primer día que le veo, y ya era un crío yo. Y yo lo veía y yo decía, joder, digo, si es que digo, sí. Y a mí ha sido de mis toreros, o sea, Silvetti y Paula, mis dos toreros más, aparte del maestro Capea. Y eso, y luego fíjate, me ha encantado Manolo Cortés, me ha encantado Pepín Jiménez, Curro Vázquez, Antoñete, Manzanares. Es que estás hablando de menudo. Claro. Y luego he visto la majestad también de Ordóñez, que de acuerdo que el toreo era menos perfecto, también el toro era otro toro. También hoy en día las ganaderías se han mejorado muchísimo. O sea, hay pocos toros mansos, pocos toros que salten. La exigencia que se hace con el toro hoy de arrastrar la muleta y tal, antes el toro era mucho más loco, era mucho más movido, y era un toro menos perfecto porque tampoco el toro estaba tan seleccionado como hoy en día. Hoy en día es que se ha exigido al toro que humille por abajo, que vaya en circunferencia, o sea, se ha logrado un toro de lidia para poder hacer un toreo todavía mucho más plástico. Lo que pasa es que esa plasticidad, ese toro, se lo inculcamos ahora mismo a toreros de aquella época, y fíjate cómo podría ser con esa personalidad que tenían. Igual que hoy en día hay grandiosos toreros, que es que yo me quito, o sea, no digo que yo, porque hablo de esa generación que la he vivido, la he visto y he toreado, he tenido la suerte de torear con ellos, pero hoy en día también, oye, está Diego Urdiales, está Morante, está Curro Díaz, está una serie de toreros que son, y luego pues es que me entran todos los toreros a mí en la cabeza, desde el maestro Ponce, desde el Juli, Rocarrey ahora como un torero que es apabullante a lo que hace. Y entonces admiración a todos porque me parecen que son grandiosos toreros, y los que son figuras es porque se lo han logrado y se lo han llegado por méritos propios. Yo no quiero decir que no haya llegado a figura máxima del toreo y tal y eso, y no he llegado. ¿Por qué? Pues por mi culpa. Yo soy el único culpable de no llegar, o sea, porque es que se necesitan tantos requisitos que en cuanto te falta el más mínimo requisito ya no llegas. Es para digamos superdotados, cada uno con su forma de entender el toreo, pero es para superdotados, de que tienen que tener una capacidad en todos los sentidos tremenda, y los que son figuras y han sido figuras, chapó, porque es que se lo han ganado a pulso. Y los que no hemos llegado a ese estatus de máximas figuras del toreo ha sido porque no hemos podido llegar a más. No es porque tengamos que echar culpa o balones fuera, al contrario. Lo que sucede que te quedas, yo me quedo feliz con lo que soy, no con lo que pude ser, porque entonces sería siempre pues una persona totalmente como amargada, digamos, y hasta como artista estarías un poquito pues frustrado. Y en cambio lo que tengo que estar agradecido, lo que he llegado a ser, lo que he podido conseguir y lo que he evolucionado en una actividad que es la que más me gusta. Y entonces por eso soy feliz, o sea, soy la persona más feliz del mundo, y cada vez que toreo pues me encanta torear, me he visto de torero o me llaman para ir al campo, que lo que he comentado antes, yo me había comprometido con Peralta por el cariño que me habéis demostrado y todo, y lo que he disfrutado, y me llamaron para ir al campo mañana y le dije que no podía y tal, y eso, con lo que me gusta torear y tal, y eso, y entonces pero bueno, además hay que tener una palabra, y estoy súper feliz de estar aquí, de compartir con vosotros. No quiero extenderme mucho, quiero que te voy a hacer una pregunta. Sí. Bueno, no sé si pero yo tengo muchas ganas de hacerte una pregunta. Antes has hablado de cuando eras niño, ¿no? Yo recuerdo de ver al Juli de niño, y hay un vídeo además que corre por ahí, y digo, qué manera de torear. Y por otros toreros que he podido ver, ¿no? Que he visto vídeos de cuando eran niños. Cuando se torea cuando eres niño eres tú mismo, con tu fanta, con tu cómo eres, ¿no? El alma limpia. Luego ya te van enseñando a coger la muleta, a ponerte, a colocarte, a echar para afuera, para adentro, para todos los lados, te enseñan la técnica. Y el toro te lo enseña también. El toro te lo enseña. Cuando sale un toro complicado ya dice, hay que echarle para afuera. Evidentemente, ¿no? Pero cuando vuelves a torear bien, otra vez, después de que pases todo ese periodo de aprendizaje y otra vez empieces a buscarte dentro, ¿no? Yo creo que como un alfa y un omega, como una especie de camino de retorno, aparece el niño otra vez.
Sí. Aparece, ya te olvidas de la técnica, te olvidas de los recursos, te olvidas incluso del toro y empiezas a torear con esa virginidad, con esa limpieza absoluta de prejuicios, ¿no? Como cuando eras niño. Lo he pensado eso siempre. Es así, por cuando Sí. has hablado tú. Es así porque llega un momento que... pero no solo pasa en el toreo, pasa en la vida del ser humano. El padre es exigente con los hijos y el abuelo es complaciente. Se hace un niño como los nietos. Y entonces el torero le pasa igual, que luego al final ya no entras en la guerra esa de es que tengo que cortar las orejas y tengo que... No te importa las orejas, te importa que el público disfrute, más que disfrute, que sienta lo que tú sientes cuando haces lo que desarrollas delante del toro, pero no te importa que eso te vaya a dar más contratos o menos, sino lo que te importa es hacer sentir bien al aficionado y sentirte tú bien, y los que te rodean y los fieles seguidores que tienes, no defraudarles. Y entonces, claro, no quita que cuando se sale, en mi caso ahora son novios en los festivales, tú llegas y te sale un novio complicado, que tengas que dar la cara y estar ahí porque el público paga. Luego hay una masa que también se merece todo el respeto y hay que estar. Pero sí es verdad que cuando llegas a ya mi etapa, te conviertes un poco como niño, no tienes necesidades, gracias a Dios. No es que sea, como dicen, multimillonario, porque en esta vida nunca sabes lo que puede pasar y tal, pero gracias a Dios tampoco tienes una necesidad económica de tener que intentar, y entonces eso te da una paz también, y luego te da pues esa tranquilidad de que en la vida has hecho lo que has podido. Has tenido muchos errores porque somos humanos, aprendes de ellos, y lógicamente te arrepientes cuando no has estado bien. No es que te arrepientas, sino que es una formación también, o sea, esos errores es para formarte, y al final como has hecho todo lo que has podido y has llegado hasta donde has llegado, tienes una paz interior que te hace torear de una manera mucho más digamos inocente nuevamente, porque ya no tienes esos intereses. Mariano. No, es que precisamente me estaba acordando ahora de una anécdota de David, que de niño no quería que le corrigiesen, que anduviesen encima de él, que una anécdota que nos ha pasado esta semana. En la Plaza de Toros de Pamplona están viniendo unos chavales a torear por las tardes, alumnos de una escuela taurina, no os digo de dónde porque aquí vamos a tener que ser cómplices todos. Están viniendo a la clandestinidad porque su maestro no les deja torear si no está él, porque cree que cogen vicios, y se están viniendo todas las tardes a torear en el ruedo en Pamplona, y es un cachondeo porque tiene la clandestinidad hasta de la Comisión Taurina de la Casa de Misericordia, que sabemos que están allá, y así que tarde o temprano acabará saltando aquello, pero porque no les deja, porque cogen vicios y están ahí. Pero es que es una gozada verlo, o sea, tú ves un ruedo con chavales toreando en Pamplona y dices, jo, es que... Yo creo que, hombre, lo de las escuelas está fenomenal, porque se forma a la persona primero, o sea, no es como antiguamente los maletillas y todo eso, que mi padre fue maletilla, y yo tengo en casa fotos antiquísimas con todas las talanqueras, con vacas ahí viejas, luego pasaban ahí, pues como también con el maestro Andrés Vázquez, con todo, iban por ahí, y claro, encima la medicina no estaba avanzada, si había una cornada podía hasta morirse o maletilla, era trágico aquello, pero era un aprendizaje que en el fondo cada uno hacía lo que él sentía delante del animal y creaba una fuerte personalidades en los toreros. Y entonces yo digo, las escuelas taurinas bien, formación tal, pero yo llegaría y cuando eso, lo que he dicho antes, me preguntan como tú lo sientas, ¿cómo cojo el capote? Como tú quieras, ¿cómo tal? Digo, mira, el cordobés, padre, pues no era el más ortodoxo del mundo, o sea, era totalmente, pero era un hombre pues creado a sí mismo, pero llegó a ser un genio porque se creó a sí mismo. Si es que no todo el mundo tiene que ser artista de toreo de arte o torero, si es que hay espacio para todos, pero luego lo que es importantísimo es la personalidad. Y entonces yo digo en las escuelas, es que es mejor dejar a los chicos que toreen, a torear, es como un juego, como cuando a los niños les das un balón, que disfruten a jugar al fútbol, y no que los padres, venga, que no sé qué, que mi hijo, que tal, no, dejarles, y ya el mismo toro y la misma becerra cuando van al campo va haciendo las cribas, y ya ellos van
observando y aprendiendo y tal. Y eso es mucho mejor que el decirle, no, coge esto así y esto así y esto, que no son mecánicos, que no son, o sea, mecánicos en el sentido de torear mecánicamente. Son una fuerza viva. El otro día lo contaba Joselito. Vino a dar el pregón de San Mateo. Y le preguntó la gente de la escuela y tal, ¿no? Y él dijo, fue mi mayor error decirles a los toreros cómo tenían que torear, a los chavales, cómo tenían que torear. Si volviese a montar una escuela taurina, lo dijo, no les diría cómo tienen que torear, jamás. Y ha sido un error, porque hay un sentido de la academia del toreo, ¿no? De decir, estas son las bases técnicas, obviamente. Hay que conocer unos mínimos bagajes, recursos, rudimentos de lo que es el toreo, pero mínimo. Luego, tú has dicho algo precioso, que la criba tenga que ser interior, no el maestro ya llegará, la criba de la becerra, y que te vaya poniendo en tu sitio. Claro. Para mí eso es fundamental. Hombre, evidentemente no se puede volver a los tiempos de las maletillas, eso, pero hay que buscar un equilibrio para que los chavales expresen su personalidad, porque al final tú eres un artista y en cualquier artista tiene que haber una condición personal. El artista se diferencia del artesano porque pone su sello, su firma, su forma de ser, su criterio, su sentimiento. Y si entonces a todos es como si todo no se puede crear una escuela de torero, no hay una escuela de torero, puede haber unas formas, pero nadie puede ser como Curro Romero, nadie puede ser como Esplá, nadie puede ser como Espartaco, nadie puede ser como Paco Ojeda, toreros que han tenido mucha importancia, ¿no? Es imposible. ¿Quién puede copiar a Paco Ojeda? Es que cada uno tenía su sello, son personales. Tienen una personalidad aplastante. Eso y fíjate que el maestro Paco Ojeda era un tío fuerte, que le ves y de aquel es torero, y dice que va a ser torero, se dedicará, claro, y luego cuando le veías torear era soberbio lo que hacía, era y entonces esa a lo que voy yo, que es que tiene el toro tiene que el niño tiene que jugar al toro. Gracias a David, a Pablo y a Mariano, y a todos vosotros por haber venido aquí. Un gustazo. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer y ojalá nos veamos muchos años y sobre todo toreando, que si me traéis el próximo año, genial, o sea que yo por mí ya estoy contratado, ¿no? Gracias por todo.